Vamos a 6, que dice el resultado del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Les pido que se pongan sobre sus pies para que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos dé revelación para que este estudio, ¿verdad?, sea de grande edificación, porque es un tema muy hermoso. Debería estar aquí toda la iglesia, porque es un tema muy hermoso, es una promesa. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor que moras en las alturas, una vez más estamos aquí delante de tu divina presencia, Padre amado, buscando de tu rostro, Padre eterno de gloria. Oh Padre eterno, vamos a estudiar tu palabra, Señor, esa promesa de tu Santo Espíritu. Aquí está este pequeño remanente, Señor. Padre Santo, que seas tú con tu Santo Espíritu, Señor, edificando cada uno de nosotros. Igualmente aquel que está escuchando esta grabación, aquel que está escuchando a través del celular, Padre Santo, que sea edificado porque es palabra tuya, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, amado hermano, pueden tomar su asiento. Gloria al Señor. Me ha tocado dar el estudio número 6. Habla el resultado del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Es un tema muy hermoso, porque la iglesia sin el Espíritu Santo no es nada, amado hermano. La iglesia tiene que tener el bautismo en el Espíritu Santo para que haya prodigios, maravillas y señales. Amén. Aquí deberían de estar varios hermanos, si no es que toda la iglesia, porque es un tema muy, pero muy hermoso. Amén. Gloria al Señor. Igualmente para los que están viendo, gloria al Señor. Si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, pídelo al Señor y Él te lo va a dar, porque es una promesa. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede caminar, amado hermano. Podemos hacer cultos, podemos danzar, brincar, ¿verdad? Pero cuando es dirigido bajo la unción del Espíritu Santo, hay un mover del Espíritu Santo, es donde empieza a ocurrir los milagros, los prodigios y señales. Gloria al Señor. Vamos a la pregunta número 1, que dice así: ¿qué les pasó a los discípulos en el día de Pentecostés cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Nos da una cita y nos manda al libro de Hechos 2:4. Amén. Vamos a darle lectura. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Algunos dicen Hechos de los Apóstoles, pero más bien debería de ser, ¿verdad?, Hechos del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que se movía y se sigue moviendo aún. Pero a veces la incredulidad, amado hermano, a veces la incredulidad hace que el Espíritu Santo no se mueva. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura. Hechos 2:4. Si alguien quiere apoyarme, si alguien quiere leer este texto, gloria al Señor. Amén. Dice así en Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Sí? Ahí nos dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Si notamos ahí, la palabra espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Según el Espíritu les daba que hablasen, gloria al Señor. Entonces la respuesta sería, dice, ¿qué les pasó a los discípulos en el día del Pentecostés, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Amén, gloria al Señor. Sí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Algunas iglesias piensan que ya no hay esta promesa, amado hermano, y piensan que ya no hay un mover del Espíritu Santo, pero nosotros hemos creído. Bendito sea el Señor. Amén. La iglesia tiene que creer, amado hermano, que también tú, si tú pides el bautismo, también te puede bautizar el Señor y también te puede llenar, pero debemos de buscarlo porque es una promesa. Amén. Sí, entonces la respuesta sería, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice la pregunta número 2, nos vamos a la pregunta número 2. ¿Ya pusieron ahí la respuesta? Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos irlo aclarando. Aquí está el pastor para que, ¿verdad? Si hay alguna duda. Amén. Gloria al Señor. Nos vamos a la pregunta número 2. ¿Quién predicó cuando los de Samaria llegaron a creer en Cristo? Y nos da la cita en Hechos 8:12. Amén. Amén. Dale tu hermanos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén, gloria al Señor. La pregunta es, ¿quién predicó cuando los de Samaria llegaron a creer en Cristo? La respuesta sería, ¿sí? Dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. Creyeron a Felipe, ¿verdad? Porque ese siervo del Señor estaba predicando, anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Así es que la respuesta sería, ¿quién predicó cuando los de Samaria llegaron a creer en Cristo? Felipe, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Amado hermano, estos estudios son muy hermosos porque vas adquiriendo palabra y estos pasajes te ayudan para cuando uno predica. El mismo Espíritu Santo hace que recuerdes la palabra y empieza a fluir, ¿verdad? Amén. Empieza a fluir los versículos, gloria al Señor. Vamos a la pregunta número 3, dice, cuando Pedro y Juan se bajaron a Samaria, ¿cómo oraron por los que habían recibido a Cristo en aquella región? Nos da la cita en Hechos 8:15, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere participar? Gloria al Señor. Recuerden que está un micrófono piloto para preguntas o dudas, o si alguien quiere darle lectura, gloria al Señor. Amén. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos
para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Dice la pregunta: cuando Pedro y Juan se bajaron a Samaria, ¿cómo oraron por los que habían recibido a Cristo en aquella región? ¿Verdad? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Noten ahí, amado hermano, que también el Espíritu Santo se recibe a través de otra persona que está llena del Espíritu Santo, que sean siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Varones de Dios. También se puede recibir el Espíritu Santo cuando ellos oran, gloria al Señor. Amén. ¿Hay alguna duda? La evidencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo es, una de las evidencias es hablar en nuevas lenguas. Todo aquel que ya aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador tiene el Espíritu Santo, está en él el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es muy diferente, porque viene con señales, viene con gemidos y viene también en hablando nuevas lenguas. ¿Y cómo se recibe? Se recibe por fe, se recibe por oración, se recibe por imposición de manos y se recibe cuando la persona está orando y pidiendo. Y hay personas que no lo están pidiendo, pero son personas que de repente están orando y solito el Espíritu Santo llega y inmediatamente, hermanos, trabaja en la vida del creyente. Y la persona empieza a hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano y Él bautiza a quien quiere bautizar. Así es que hay personas que lo piden y Dios se los da. Hay personas que lo reciben creyendo por imposición de manos y también por oración. Amén, gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? Sí, amén. Yo tengo una duda con el tema, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo. Nos está comentando el pastor que hay muchos que lo reciben con imposición de manos, unos orando, ¿verdad? Y yo tengo una duda con las personas que son selladas por el Espíritu Santo. ¿Ellos pueden hablar, ya pueden hablar en lenguas, o tienen que hacer lo mismo para recibir el don de lenguas? Porque desde que nacen sellados con el Espíritu Santo. La persona queda sellada con el Espíritu Santo porque recibe el Espíritu Santo desde el momento que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y vuelvo a repetir, el bautismo del Espíritu Santo es diferente a tener el Espíritu Santo. Todos aquellos que tienen el nuevo nacimiento pueden tener también el bautismo con el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Debe pedir el creyente, ¿verdad? Debe pedir el bautismo. ¿Sí? También el Señor opera en la forma y en el carácter de la persona, porque, como dice el pastor, ¿verdad?, el Señor es soberano y Él lo da a quien Él quiere, pero a Dios no se le puede engañar. Dios sabe a quién le va a dar, ¿verdad?, a quién le da, porque es una gracia del Señor. Amén. Algunos lo piden, algunos no lo piden, pero están fervientes en la oración, están fervientes en la alabanza,
están fervientes, ¿verdad? Buscando la presencia del Señor y aún sin pedirlo, viene el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa también es el bautismo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tú empiezas a caminar y a estar lleno del Espíritu Santo, se empieza a ver el fruto, ¿verdad? Y ahí es otro tema, pero se empieza a ver el fruto en la persona, ¿verdad? Ahí se empieza a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces es visible, porque la persona la observan cómo es, cómo camina, cómo se conduce, pero ya es guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde se ve el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Gloria al Señor. Hermano Lauro, ¿todo bien? Gloria al Señor. Es muy hermoso tener el bautismo en el Espíritu, amado hermano, porque Él te da la valentía para hablar, te da la valentía, ¿verdad?, para predicar su palabra. Ya no es uno solo, sino que eres tú y el Espíritu Santo contigo. Amén. Entonces es maravilloso, pero no tenemos que apagarlo, sino que tenemos que avivarlo. ¿Cómo? Con oración, buscándolo en ayuno, en ruego, en súplica, ¿verdad? Estar asistiendo constantemente a los cultos, llenarte de la palabra, llenarte de su presencia. Alabanzas a su nombre, gloria al Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a la pregunta. La respuesta de ¿cuál sería? La 3. La respuesta sería: oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Nos vamos a la pregunta número 4. Gloria al Señor. Este estudio es de bastante edificación, amado hermano. No lo tomemos a la ligera. Si usted quiere más y más del Señor, pídalo y el Señor se lo va a dar, porque es lo que hace falta, amado hermano, en la iglesia. Un avivamiento, un despertar. Pero no lo vamos a hacer nosotros, sino lo va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Nos vamos a la pregunta número 4. Dice: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo los cristianos de Samaria? Nos da la cita en Hechos 8:17. Gloria al Señor. Amén, aleluya. 8:17 dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Vemos ahí, amado hermano, ¿verdad?, que entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo los cristianos de Samaria? Por imposición de manos, ¿sí? Pero la persona que va a imponer las manos debe ser un varón de Dios, ¿verdad? Un varón del Señor, porque quiere decir que ahí está morando el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando imponen manos, reciben ese poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Gloria al Señor. Amén. Nomás quería ver esto de que cuando alguien impone manos, sea de una persona que está llena del Espíritu Santo, está en el Espíritu Santo, para que pueda contagiar al que lo necesita, al que está pidiendo, porque no a todos. Puede poner mano a todos, pero no todos van a recibir. Va a recibir el que lo está anhelando y el que lo quiere, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Sí, tiene que ser un varón de Dios, no cualquier persona, porque sí se transmite
la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero también la persona tiene que estar anhelando, tiene que estar buscando, ¿verdad? Tiene que tener esa hambre. Decir, Señor, yo voy a ir a esa campaña creyendo que voy a recibir de ti, Señor. Yo voy a ir a aquel culto de barrio, ¿verdad? Creyendo que voy a recibir de ti. Yo sé que tú vas a estar ahí y tú vas a usar tu siervo o tu sierva, ¿verdad? Tiene uno que estarlo anhelando. Amén, amado hermano. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gloria al Señor. ¿Todo bien? La persona que impone las manos tiene que ser una persona que busca de Dios, tiene que ser un hijo de Dios, porque acuérdese, ahorita no recuerdo exactamente el nombre de una persona ahí mismo en el libro de los Hechos, que quería comprar el don y quería dar dinero para recibir el Espíritu Santo, para que después él pudiera andar imponiendo manos para que otros recibieran el Espíritu Santo. Pero resulta que este hombre quería ese don pues para andarlo negociando, para hacer dinero. Entonces pues tuvo que pasar por una lección muy difícil. Entonces Dios no se mueve así. Tiene que ser una persona genuina que realmente ame a Dios y que sea de buen testimonio, que realmente se manifiesten los frutos y que sea también una persona bautizada con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder imponer las manos. Pero aquí hay algo muy importante. Anteriormente les dije que el Espíritu Santo es Señor y es soberano. Ahora, ¿saben quién era Pablo? Pablo estaba en contra de Cristo. Saulo de Tarso fue también cómplice en la muerte de Esteban. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y sacaba a los cristianos de las sinagogas para que blasfemaran contra Dios y para matar a algunos. Pero lo raro aquí es que Dios usa a una persona para que vaya e imponga las manos sobre Saulo de Tarso o el apóstol Pablo y recibe un milagro de sanidad y recibe el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿saben por qué sucedió eso? Porque Pablo, según él estaba equivocado, pero lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por agradar a Dios. Estaba sirviendo a Dios, pero no era la manera correcta que Dios establecía. Por eso Dios es un Dios que realmente nos enseña muchas cosas, y el apóstol Pablo por eso fue un gran hombre, un gran maestro, un gran apóstol, porque aún así fue escogido por el mismo Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Sí, el apóstol Pablo recibió, ¿verdad? Aquí en el estudio nos va a ir enseñando, ¿verdad? Cómo el Señor usó un siervo, ¿verdad? Para que recibiera la vista del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Después de ser un perseguidor terrible a la iglesia, vino a ser un fiel, ¿verdad? Un fiel seguidor de Cristo, gloria al Señor. Y ahí vemos las maravillas de Dios, ¿verdad? Cómo Dios transforma y cómo ese varón llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cambió su vida, dio un giro, su vida.
y empezó a ser un fiel seguidor de Cristo, gloria al Señor. Y más adelante también nos enseña la palabra del Señor que el mismo apóstol Pablo también ponía manos y también recibía a otros, ¿verdad? Es muy hermosa la palabra del Señor y es bien importante que la iglesia estudiemos, porque aquí yo también estoy aprendiendo, gloria al Señor, y sí me sorprendo, ¿verdad? A mí me impacta mucho el libro de los Hechos, amado hermano, porque ahí vemos los prodigios, las maravillas que hacían los siervos del Señor por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Realmente los hechos poderosos que hacían era el Espíritu Santo habitando en el ser humano, en el creyente, en el discípulo, gloria al Señor. Y hoy en la iglesia, amado hermano, tiene que ser lo mismo, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. Entonces la iglesia, tenemos que tener eso, amado hermano, tenemos que tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a impactar, amado hermano, al oyente, al que esté escuchando, porque aparte de que cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor derrama dones sobre esa persona, ¿sí? Y te empieza a usar el Señor, y entre más y más y más te metes, el Señor más te va usando, gloria al Señor, y ahí es donde empieza a impactar las prédicas, empieza la unción de fuego del Espíritu Santo y empiezan a convertirse la gente, porque necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No tenemos que contristar al Espíritu Santo para que Él vaya creciendo más y más. Amén. Entonces la respuesta sería, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo los cristianos en Samaria? Por imposición de manos. Gloria al Señor. Amén. Hasta ahí vamos bien, gloria a Dios. Amén. Vamos a la pregunta número 5, gloria a Dios. Dice, ¿cómo recibió Saulo de Tarso o el apóstol Pablo el Espíritu Santo? Hace la pregunta y nos da la cita, Hechos 9:17, gloria al Señor. Amén. ¿Alguien tiene la cita? Amén. Dice la palabra del Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. ¿Sí? Ahí dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, la respuesta sería, ¿cómo recibió Saulo de Tarso o el apóstol Pablo el Espíritu Santo? Por imposición. Nuevamente, ¿verdad? Por imposición de manos. Pero como vemos cómo Dios es tan maravilloso y soberano, ¿verdad? En este caso usó a Ananías, porque igual el Señor pudo haber restaurado la vista, ¿verdad? Sin necesidad de que fuera Ananías. Pero Él es soberano, Él se mueve como a Él le place y hace las cosas como Él quiere y a la hora que quiere y cuando Él quiere. Gloria al Señor, amén. Porque Él es soberano, Él es Dios, amén. Entonces usó a Ananías y vemos ahí que el apóstol Pablo recibió la sanidad de sus ojos, amén. ¿Sí? Aleluya. Recibió la sanidad y también fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí fue donde el Señor empezó a usar a Saulo de Tarso,
Porque ya no es lo mismo, amado hermano, cuando tú recibes la visitación del Espíritu Santo, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, ya no eres el mismo, amado hermano. ¿Sí? Empiezas a ver la palabra de Dios con más claridad. El mismo Espíritu Santo te empieza a mostrar, te empieza a revelar la palabra, amado hermano, y empiezas a tener más comprensión de la palabra. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Amén. Nada más para confirmar de que a veces mucha gente de X denominaciones, ¿verdad?, no creen en la imposición de mano, tampoco en el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Ignoran cuando está hecho y está escrito en la palabra. Entonces nos quiere decir y nos enseña que eso está vigente. Amén. Y está sucediendo y sucede cuando nosotros lo querramos, ¿verdad? Y cuando nosotros nos metemos más que nada en la búsqueda de Dios y anhelarle del Espíritu Santo. Entonces existe y sí se hacen obras todavía por el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí, efectivamente hay denominaciones que no creen, amado hermano, pero no se les manifiesta. ¿Saben por qué, hermano? Por la incredulidad de ellos, amado hermano. Porque la incredulidad es un gran obstáculo para que tú recibas, amado hermano. Cuando tú buscas a Dios, dice la palabra del Señor que tienes que buscarlo creyendo que Él existe, ¿verdad? Que Él es real. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, nosotros creemos. Amén. Yo cuando llegué a la iglesia Pentecostés, amado hermano, ahí fue la diferencia, amado hermano. Sentí la presencia del Espíritu Santo. Se siente un gozo inefable, amado hermano. Tu corazón se empieza a latir y se llena de alegría. No sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando está la alabanza, todo lo que da, amado hermano, se siente ese gozo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, amado hermano. ¿Sí? Pero ya no, bueno, al menos yo ya no quiero más visitación, sino quiero llenura del Espíritu Santo. Ya no más visitación, porque pues sentimos bonito, ¿verdad? Nos visita el Señor, una alegría, un gozo, pero nada más nos visita, queremos, ¿verdad? Que sea ya una llenura, pues, que seamos la habitación del Espíritu Santo, gloria al Señor. Pero eso cuesta, amado hermano. Cuesta, ¿por qué? Porque tienes que negarte a ti mismo, tienes que buscar más de la presencia del Señor, tienes que cuidarte de lo que ves, lo que hablas, ¿verdad? Lo que dices. Amén. Para que el Espíritu Santo pueda llegar a ser morada ahí, porque de lo contrario, pues nada más no, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la pregunta número 6. Gloria al Señor. Dice así: mientras que Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, ¿qué sucedió con todos los que lo escuchaban? Y nos da la cita en Hechos 10:44. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene la cita? Gloria al Señor. Si quiere participar, puede hacerlo. ¿Tiene Hechos 10:44, hijo? ¿Tiene Hechos 10:44? Puede leerlo. Préstele el micrófono. Hechos 10:44. Esto es para que participen todos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras del Espíritu Santo, tu santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Gloria al Señor. Amén. Amén, ¿verdad? Aquí en mi Biblia dice un poquito diferente, ¿verdad? Pero es lo mismo.
Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿verdad? Amén. Y ahí vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Que aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, amado hermano. Es como ahorita que estamos aquí, ¿verdad? Y estamos hablando del Espíritu Santo y de repente ¡fum! Caiga, porque Él es soberano. Amén. Entonces ahí vemos que no hubo ni imposición de mano ni oración, sino que estaba ahí hablando, ¿verdad, Pedro? Estas palabras, y el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando alabanzas al Señor. Bendito sea su nombre. Qué hermoso es cuando anhelamos la presencia y cuando el grupo de personas está buscando la presencia de Dios y creyendo, el Espíritu Santo desciende. Aleluya. Amén. Es hermoso, gloria a Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces la respuesta sería, mientras que Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, ¿qué sucedió con todos los que escuchaban? El Espíritu Santo posó sobre todos los que escuchaban la palabra. Qué hermoso, ¿no? Sobre todos. O sea, ¡fum! Cayó y sintieron la gloria de Jehová, gloria al Señor. ¿No es algo maravilloso, amado hermano? Es algo glorioso. Porque dice la palabra del Señor que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No nada más llega así nada más, sino que te da unción, te da poder, gloria al Señor. Entonces la respuesta sería, ¿verdad? Que el Espíritu Santo posó sobre todos los que escuchaban la palabra. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se está entendiendo? Amén, gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Amén, ¿todo bien? Gloria al Señor. Vamos a la pregunta número 7, dice, ¿cómo sabían Pedro y sus compañeros que los de la casa de Cornelio habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? Nos da nuevamente Hechos 10, 45, 46. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles derramas el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro. Amén, gloria al Señor. ¿Verdad? ¿Algún comentario, pastor? Si vemos aquí, pues estamos viendo lo que es la soberanía del Espíritu Santo. Y hay que recordar algo muy importante. El Espíritu Santo no es una fuerza activa impersonal. El Espíritu Santo es una persona divina. Es Dios mismo. Eso es lo que tenemos que aprender también en esta tarde, que el Espíritu Santo es una persona, es divina y es Dios. Porque Dios es Espíritu. Espíritu. Amén, gloria al Señor. Dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Sí, amados hermanos, usted sabe lo que es estar atónito. Así sorprendido, ¿no? Wow, ¿qué es esto? Gloria al Señor, ¿no? Que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que se magnificaban a Dios. Que magnificaban a Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Una de las señales es que hablan en lenguas.
aunque no todos los que son bautizados hablan en lenguas, ¿verdad? Pero normalmente una de las señales es esa, amado hermano, que empiezas a balbucear, ¿sí? Sin que tú quieras hablar, fluye, empieza a hablar, pero es el Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Es una de las señales, amado hermano. Casi la mayoría cuando es bautizado empieza a balbucear, empieza a hablar y recibe el don de lenguas. Y es algo maravilloso porque es algo indescriptible. Amén. Es algo que es un gozo inefable, dice la palabra. No lo puedes describir, eso que tú sientes, porque son ríos de agua viva que sientes adentro, gloria al Señor, y empieza a fluir las lenguas, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. La respuesta sería, dice, ¿cómo sabían Pedro y sus compañeros que los de la casa de Cornelio habían recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sabían? Que los escuchaban, ¿verdad? Hablar en lengua, gloria al Señor, y exaltar a Dios, ¿verdad? Porque es algo maravilloso. Cuando tú recibes, amado hermano, empiezas y algunos danzan y gloria a Dios y empiezan a alabar y exaltar al Señor, porque es algo sobrenatural, divino de Dios. Y es el Espíritu Santo que te está controlando. Ya ahí te olvidas tú de la timidez, te olvidas de que me van a ver, te olvidas de todo, amado hermano, porque estás recibiendo de lo alto. Amén. Y entonces fluye el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Alabanzas al Rey. Nos vamos a la pregunta número 8. Dice, ¿qué les preguntó Pablo a los discípulos en Efeso? Y nos da la cita, Hechos 19:2. Dice Hechos 19:2, y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, cuando creyeron, les hace la pregunta, ¿verdad? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Entonces, sabemos que tenemos que recibir todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. También tiene que recibir el Espíritu Santo, amado hermano. ¿Sí? Como usted lo acaba de decir, hermano Lauro, hay otras denominaciones que no creen que está escrito, está palpable, ¿sí? Y ahí no reciben ellos, ¿por qué? Porque entristecen al Espíritu Santo por su incredulidad, amado hermano. Amén. Entonces aquí dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿qué les preguntó Pablo a los discípulos en Éfeso? La respuesta sería, les preguntó que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Amén. Esa es la respuesta. Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna comentario? Gloria al Señor. Recuerde que aquí estamos aprendiendo todos, estamos siendo edificados todos.
si hay alguna duda, puede preguntar. Amén. Aleluya. Aquí donde dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A mí, en mi manera de pensar, es como la persona cuando viene por primera vez, empieza a dar sus pasos y reconoce al Señor Jesús como su Salvador personal, todavía no alcanza ver o saber si hay Espíritu Santo. Entonces es necesario que empiece a buscarlo, a anhelar y pedir para que el Espíritu Santo tome posesión. Yo digo que dijeron así porque no sabían todavía que el Espíritu Santo se derramaba. Amén, gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia, comentario? Sí, un comentario, ¿verdad? Escuchando a nuestro hermano Lauro decir que cuando uno crece, ¿verdad?, y por primera vez escuchan el mensaje de salvación y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ellos al momento de hacer el primer paso, ¿verdad?, no conocen aún lo que es al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces si vemos bien lo que dice ahí en Hechos 19:2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? También lo puedo ver así, ¿verdad? De que al momento de que les hace esa pregunta, a lo mejor ellos creyeron cuando escucharon la palabra, pero ellos mismos dicen, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo han conocido. Dieron el primer paso, de que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pero el siguiente paso es conocer al Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera pueden ellos conocerlo? Guiándolos a los que ya tienen experiencia en esto, ¿verdad? Pueden guiarlos a que puedan ellos conocer al Espíritu Santo. Como por ejemplo ahorita hay estudios, estamos en este estudio, ¿verdad?, aprendiendo, y poco a poco de esto vamos a ir aprendiendo más y más para que para el día de mañana seguir conociendo nosotros al Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Más adelante, ¿verdad?, en este estudio nos dice en Hechos 9:6, ¿verdad? Nos vamos rápidamente y ahí va la respuesta que usted dice, hermano. Nos vamos a la pregunta número 9. Dice, ¿cómo recibieron los discípulos en Éfeso el Espíritu Santo? Hechos 19:6, gloria a Dios. La palabra de Dios no es confusa, amado hermano, no es confusa. La misma palabra nos aclara muchos puntos, muchas preguntas, ¿verdad?, que a veces nosotros no alcanzamos a entender. La misma palabra nos recalca y nos aclara todo. Sí, amén, 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén, gloria al Señor. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos, amado hermano, vemos como Ananías, Dios usa a Ananías y le impone manos al apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo está imponiendo manos. Amén. Está imponiendo manos a otros. ¿Y reciben qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, amado hermano. ¿No es algo maravilloso? ¿Cómo el Señor, cómo va usando? ¿Sí? Porque hablaban en lenguas y aparte profetizaban. Profetizar, ¿sabe usted lo que es? Dicen eventos futuros que van a acontecer o que vienen. Amén. Cosas que puede decir, así dice el Señor,
te va a pasar esto, te va a pasar el otro y te advierte. Es una forma de profetizar, ¿sí? Pero ahí nos está diciendo que no tan solo recibieron, ¿verdad? Sino que también hablaban lenguas y también ¿qué? Profetizaban. Es algo maravilloso, algo glorioso, pastor. Amén. Hay algo muy importante para saber aquí. Noten ustedes cuántos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en Hechos 2. 120 personas. Entre ellos, pues estaban familiares de María, María también, los apóstoles, pero todos ellos, 120, ¿ustedes creen que no imponían ellos las manos en otras personas? Amén. ¿Y cuántos se multiplicaban? Si de 120 pudieron ser, hermanos, en uno de los sermones de Pedro, unas 3,000 personas, de esas 3,000 personas, ¿cuántas personas recibieron también por imposición de manos o por la llegada del Espíritu Santo a su voluntad? Entonces, el Espíritu Santo se ha extendido, ¿sí? Se ha multiplicado el bautismo con el Espíritu Santo, porque hasta ahora y hasta esta fecha no se ha cortado como piensan e interpretan otras doctrinas que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo cesó cuando ya los apóstoles murieron. Pero están bien equivocados, porque después de la muerte de los apóstoles todavía el bautismo con el Espíritu Santo siguió su caminar. Amén, gloria al Señor. El Espíritu Santo sigue vigente todavía, sigue operando sanidades. Si es Dios mismo, gloria al Señor, en acción, ¿verdad? El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo ejecuta. Milagros, prodigios, señales son obra del Espíritu Santo, amado hermano. No es el hombre, sino que el varón de Dios se guarda para Dios y lo empieza a usar el Espíritu Santo. Pero es el mismo Espíritu Santo el que ejecuta esos milagros, prodigios y señales. Pero también hay algo muy importante. Si nosotros analizamos y vemos ese versículo 6, ahí en Hechos 19:6, fíjense lo que dice. Trae un regalo todavía. Dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahí está, el bautismo con el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué pasó? Segunda cosa es que hubo una señal, la señal de hablar en otras lenguas. Pero ya no solamente habían recibido por imposición de manos el bautismo con el Espíritu Santo, sino que también hablaban en otras lenguas, y por medio de esas lenguas llegó el don de profecía. Profetizaban. Pues para que ustedes sepan, hermanos, creo que una de las máximas doctrinas y más hermosas doctrinas que pueda haber es acerca del Espíritu Santo. Es lo máximo, hermanos. Es que la iglesia necesita del Espíritu Santo. La iglesia sola no puede. Así puede hacer un megaconcierto y todo, si no está el Espíritu Santo, eso de nada sirve. Tiene que estar el Espíritu Santo.
Y se ha olvidado la iglesia, se ha olvidado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha hecho así, hermano. Yo voy a tomar las decisiones, lo que yo pienso, lo que yo digo, y no toman al Espíritu Santo como primer lugar. Y la iglesia tiene que consultar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, amado hermano, revela. Amén. Por eso es hermosísimo este tema. Yo cuando empezaba a escudriñar la palabra en Hechos, yo buscaba y me maravillaba yo, gloria al Señor, y quedaba yo así atónito, porque veía yo, gloria al Señor, cómo el Señor usaba a esas personas, y hasta el día de hoy lo sigue usando, amado hermano, porque vemos hermanos que tienen la unción del Espíritu Santo, como hay prodigios, maravillas y señales, y aún van a haber cosas más grandes, amado hermano. Amén. Pues vamos al número 11, y yo pienso que con esa concluimos, gloria al Señor. Este tema es muy hermoso, debería de estar toda la iglesia, gloria al Señor. Dice, ¿cuánto dijo Pablo que él mismo hablaba en lenguas? Y nos da la cita en 1 Corintios 14, 18. Amén. ¿Alguien quiere leer la cita? Gloria a Dios, aleluya. Sí, gloria a Dios. Dice ahí en 1 de Corintios 14, capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén, gloria al Señor. Ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que él hablaba más lenguas, porque hay diversidad de lenguas, no nada más hay una lengua, hay diversidad, ¿verdad, pastor? Hay diversidad de lenguas. Sí. Recordemos, hermanos, que estas palabras son muy profundas. ¿Cuánto dijo Pablo que él mismo hablaba en lenguas? Aquí, hermanos, hay algo muy importante para razonar. El apóstol Pablo, él al estar hablando en lenguas, no solamente, hermanos, las hablaba en una forma sobrenatural y guiado por el Espíritu Santo, que le daba que hablase cuando él entraba en santa comunión con Dios, sino que también el apóstol Pablo también era bilingüe o trilingüe, que sabía también hablar, porque era un hombre de mucho estudio y sabía otros idiomas que él había aprendido. ¿Sí me entienden? Idiomas que él había procurado, porque acuérdese que él en sus viajes misioneros andaba por todas partes, andaba por varias ciudades, ¿verdad que sí? Y es más, también por varios países. Entonces, no solamente tenía las lenguas angelicales, sino que también tenía lenguas terrenales, idiomas. Entonces, amado hermano, este hombre era un hombre demasiado preparado, aunque muchos tratan también de visualizar este texto, que él hablaba más horas o más tiempo hablando en lenguas, más que todos sus compañeros. Esas son las dos fuentes
o las dos interpretaciones que se ha discutido en este texto bíblico. Amén, gloria al Señor. Ahí está aclarado, ¿verdad? El apóstol Pablo no se jactaba, sino que daba las gracias a Dios. Dice, gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Entonces la respuesta sería, dice que hablaba, daba gracias a Dios porque hablaba en lenguas más que ellos, ¿verdad? Que todos ellos, gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Gloria al Señor. ¿Mande? El 12, vamos a concluir el 12, gloria al Señor. Dice, escriba 3 cosas que hace el cristiano cuando habla en una lengua desconocida. Nos da la cita primera de Corintios 14:2. Dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén, gloria al Señor. ¿Sí? Hasta el 4, hermano. Sigue hasta el 4. Amén. Tiene misterio, dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén, gloria al Señor. ¿Sí, pastor? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la pregunta dice, escriba 3 cosas que hace el cristiano cuando habla en una lengua desconocida. La pregunta primero sería que habla misterio por el Espíritu. Amén. La primera es, noten el verso 2, por favor. Amén. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, Sino a quién. a Dios, Muy bien. ¿Y qué más dice? pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla. Misterios. Ok, la primera sería que el hablar en lenguas está hablándole primeramente ¿a quién? A Dios. A Dios. Y noten el verso 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué pasa? Se está edificando él mismo, pero también el que habla en lenguas también puede estar profetizando. 3 cosas que hace el cristiano cuando habla en lenguas: habla a Dios, habla misterios, ¿qué más? Edifica, exhorta, ¿qué más? Consuela, ¿qué más? Se edifica a él mismo, ¿qué más? Profetiza y edifica a la iglesia. Ya salieron más cosas. Sí, salieron más. Pero aquí Más dice que 3, esas ¿no? 3, sí. Acá nomás dice 3, pero en realidad son varias, gloria al Señor. Bendiciones. Sí, son gloria al Por Señor. eso tiene que estar uno analizando el versículo, el antetexto, el texto y el contexto, para poder dar un margen de vamos a decir, de poder analizar y poder comprender lo que es el verso que estamos centrando. Es muy importante. Amén.
Gloria a Dios, pues ahí está contestado la pregunta número 12 que está anexando nuestro hermano Lauro. Amén, gloria al Señor. Gloria a ¿Alguna Dios. pregunta, alguna duda? Gloria al Señor. Vemos que es hermoso este tema y es muy amplio, pero una de las cosas, amado hermano, estudiémoslo con fe, creyendo, ¿verdad? Creyendo que si pedimos, recibiremos del Señor. Amén. Así hemos concluido, bendito sea el Señor, este estudio. Vamos a cerrar con una oración, pastor. Vamos a ponernos de pie y agradecemos a Dios por los hermanos nuevos que estuvieron. Gloria a Dios presentes también. Gloria a Dios que uno participó. Y es muy importante participar porque así se va uno animando más, ¿verdad que sí? Y va uno aprendiendo más. Cerremos nuestros ojitos. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú sabes la necesidad que hay en la iglesia en general. Motívanos, Dios Todopoderoso, para que todos podamos recibir esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo y podamos estar fortalecidos y puedan fluir los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas y que puedan servir como herramientas para ir, Dios mío, y evangelizar con señales y prodigios a más almas. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo active en nuestras vidas más todavía. Queremos ser más llenos de ti. Motívanos, Dios, para buscar más de tu rostro, más a profundidad la comunión con el Espíritu Santo, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos que tú, Dios, nos sigas fortaleciendo por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.